Se le ha planteado y se le preguntó al secretario de Salud, a Víctor Ramos, si él da ese contrato porque estaba atado a su nombramiento. Él ha negado eso. Él ha dicho que cuando él llegó, como había unos señalamientos en contra de renovaciones online, había informes de la oficina de la Contralora y había informes de la oficina de la Inspectora General, que eso es lo que él utiliza para cambiar. Hay un debate grande sobre la base de datos. TechSecure genera su propia tecnología. Y ellos lo que están diciendo es, yo no tengo problema con la base de datos. Lo que pasa es que yo te voy a dar los datos crudos, porque la tecnología que te permite leer eso es mía. Ese es mi copyright. Y si tú me has estado copiando toda mi tecnología y no me quieres pagar, yo no tengo por qué dártela. Porque inicialmente cuando se hace el contrato en el 2014, era otro momento histórico, no había tanta comprensión quizás como hoy de la importancia de dónde están los datos. En este caso, el portal nuevo que se crea, la aplicación nueva, está alojada en el portal del departamento, que tú lo ves, se llama Salud Digital, pero está en el portal del gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta pelea, para que una empresa se quede con el bizcocho total de lo que son los contratos de tecnología, el viernes pasado, después que nosotros estábamos indagando, el Departamento de Salud le exige a TechSecure que apague el sistema. Le da una orden seca. A partir de hoy tú apagas y nos entregas el dinero que está pendiente, nos tienes que entregar la base de datos y están en toda esta conversación. Como eso se hace a la trágala, y nos dicen nuestras fuentes que se formó un salpa afuera en el Departamento de Salud. En salud había un sistema desde el 2014 que había sobrevivido a las administraciones populares y PNP para el sistema de salud. De repente, la compañera Cintia López Cabán está investigando hace unas cuantas semanas el contrato que aparentaba ser que iba a llegar a su fin. Recordemos que se sacó al jefe del CIO, al jefe de tecnología del gobierno que estaba de Pierluisi, y lo sacaron, nombraron a otro y también lo sacaron. Importante ese ángulo para que usted sepa, o sea, los contratos de tecnología del gobierno de Puerto Rico en licencias son cerca de 600 millones de dólares. O sea, es mucho, mucho dinero. Y ese contrato es uno de los más cotizados. Cintia López Cabán recibió información de fuentes de Entero Crédito, la investigadora de Cuarto Poder, indagando sobre este contrato. No hizo más que lograr finalmente confrontar al secretario en uno de estos famosos en récord. Y lo que hizo el Departamento de Salud fue que de repente filtró la información a otros medios para suavizar lo que sabían que venía, porque teníamos información más que otros compañeros, porque pues de nuevo la información le llegó a la Cintia López Cabán por sus fuentes, y pues obviamente se va a defender a otros medios. Ayer estuvo en varios medios defendiéndose, porque no hay los elementos de detalle que tiene Cintia López Cabán. Y Cintia López Cabán, que está con nosotros hoy, pues tiene los detalles que son importantes y que el secretario con mucho gusto esté invitado a contestar las preguntas, no mías, porque yo sé que a mí no me van a contestar, esto es una decisión tomada de la gobernadora, pero del equipo de trabajo. Cintia, ¿de qué trata esta controversia? Mira, Jane, yo le he bautizado crónica de un contrato anunciado o crónica de un contrato con nombre y apellido. Y eso un poco recoge lo que viene pasando. En Puerto Rico había una página que se llamaba Renovaciones Online, que es una página como si fuera, para dar un ejemplo, era independiente, y en el 2014 el gobierno de Puerto Rico, particularmente en el Departamento de Salud, deciden que quieren empezar a automatizar ciertos procedimientos, pero ya la página existía y ofrecía esos servicios, que era que tú podías hacer trámites tan sencillos como el certificado de nacimiento, de defunción y hacer un montón de otras cosas. Así que así es que empieza con la primera parte, que es salud ambiental en el Departamento de Salud. Todo parece ir miel sobre hojuelas en un contrato del 2014 a el 2019. Todo fluye, todo el mundo está muy satisfecho. Estamos hablando de miles de transacciones. Por ejemplo, está el uso de renovaciones online. Para que tengan una idea, el año pasado le dejó al gobierno 7.1 millones, solamente en pago de las transacciones al gobierno. Imagínate cuánto le pudo haber dejado a la persona que ahora estaría a cargo de todas esas transacciones, porque el contrato establece que se cobra una tarifa, lo que te cobran es el cargo por tu hacer, en este caso, la transacción en la página. El gobierno no paga nada por la página, lo que paga es
una cantidad nominal en ambos contratos por utilizar el acceso a esa licencia. Ya. ¿Qué pasa? Estamos en la época de COVID, ¿tú te acuerdas? Porque esto empieza en el 2020. Estamos en la época del COVID y en medio de las pistas de salud surge una pregunta sobre Subo Technologies. Estamos en el 2020, es que empieza esta controversia. Subo, X-U-V-O. Exacto. Subo Technologies. Subo Technologies. Estamos en la vista, está Mabel Cabezas y le preguntan, oye, ¿qué tú sabes de Subo? Así, out of the blue. Y ella dice, fíjate, fueron a hacerle una presentación al secretario y la persona que va llega a través de Glorimar Ripoll, que era en ese momento exacto. Y ahí es que empieza todo eso. Ese evento es lo que detona un referido al Departamento de Justicia, porque ya en ese momento también había una demanda en el Tribunal de San Juan, porque los dueños de renovaciones online, que la empresa es TechSecure, su contrato era hasta el 2019. Estamos en medio de la crisis del COVID y no se había renovado el contrato porque ya venía esta controversia. En esa demanda, que lo que está haciendo TechSecure es pedirle al tribunal, mira, yo necesito que tú obligues al Departamento de Salud a que me renueve el contrato, porque hasta ese momento se estaba usando el contrato, se renovaba con ciertas órdenes de servicio. Ujú. Y la gente de TechSecure planteaba que eso era irregular y que eso violaba la ley. Pero van al tribunal a pedirle un remedio que el tribunal no puede ofrecer, que es obligar a Salud a extenderle un contrato. Ya en esa demanda que se atiende en el tribunal se establece que había una intención de sacar a renovaciones online para que entrara Subo Technologies. Y entre las alegaciones que hacía TechSecure, Todo esto es una demanda pública. es un documento público que cualquier persona que esté aburrida entra a la página del Poder Judicial y puede acceder a todos estos documentos. O sea que hace 5 años que ya esto estaba en el tribunal, siendo, ¿verdad?, parte de un proceso donde se tenía una empresa y de repente pues hay otra empresa que pudiera tener interés. Ya en ese momento empieza ya a establecerse, en esa demanda se aneja una copia del contrato que ya se estaba redactando y era exactamente el mismo contrato que tenía TechSecure. Lo único que en este caso era para dárselo a Subo. Entonces lo que tenemos es un borrador de Desde 2019. Estamos hablando, la demanda se da en el 2020 porque el contrato acaba en el 2019. Así que ya en el Hay medio... un pequeño detalle importante que hay que puntualizar y es que recuerde que si yo sigo dándole servicios al gobierno sin un contrato registrado a la oficina del Contralor, no se me paga, aunque yo haya dado los servicios. Y eso es la ley en Puerto Rico. Hay un caso famoso de Las Marías, del municipio de San Juan, donde el Tribunal Supremo resolvió en Puerto Rico que si no está registrado un contrato, todos los servicios que tú le diste no se te pagan, aunque sea que tú diste los servicios. No se te pagan porque tiene que estar registrado el contrato. Así que estamos hablando de que aquí TechSecure está diciendo, dame el contrato, dámelo firmado, y hay toda una controversia. Claro, en este caso recuerda que lo que se está pagando es $1 nominal. Lo que pasa es que la gente de TechSecure entendían que estaban funcionando en un vacío legal. Uh-huh. Quiero que quede claro que esto es un proceso mucho más complejo que donde estamos ahora. Esa demanda se desestima, pero ya en esa demanda tenemos el contrato, el borrador de Subo, y surge el nombre de Subo. Así que ya en esa demanda, TechSecure planteaba que se estaban copiando de su sistema, que aquí lo que estaba pasando era que estaban dilatando la renovación del contrato en ese momento, porque lo que hacían era copiando su tecnología. Eso fue en el 2019, Cintia. Sí. La demanda es en el 2020, en marzo del 2020. Del 2020. Y en el 2019 no sabía quién eran los cabilderos, la firma de cabilderos de Subo. No, pero sé cuál es ahora. ¿Cuál era en ese momento? Te la digo ahorita. Porque en este momento es Globalize. No sé si es la misma. No es la misma. No me digas que es Politán. No, Okay. no. Nada, el punto es que ya hay una controversia pública, eventualmente se desestima esa demanda. Pero camina hasta el 2019 y vas a saber quién es. Imagínate quién. Pero continúa, Cintia, porque si no... La cuestión es que nada, eventualmente se firma el contrato, llega Lorenzo González, se firma el contrato, se queda... la controversia un poco persiste porque Subo sigue moviéndose, pero no se queda con ese contrato. Pero en ese momento también surge otro planteamiento, Jay, y ahí es que surge el referido a justicia, era que Glorimar Ripoll era la persona que estaba llevando al presidente de Subo, impulsándolo a todas las agencias, que ya venía desde el Estado un interés de promover, en este caso la persona es Pedro Santiago. Él es el presidente de Subo Technologies, el vicepresidente es Félix Camacho. Nosotros en varias ocasiones, yo los he llamado por teléfono y
no me han contestado. Le he enviado mensajes de celular mensajes de texto a Félix Camacho, puedo ver que los lee, no contesta, y le hemos enviado correos electrónicos y tampoco contestan. Ya en ese momento lo que se hablaba es que los estaban promoviendo, se había logrado un acuerdo de colaboración también con el Departamento de Recursos Naturales, donde se establecía claramente que desde el gobierno se iba a llevar de la mano a Subo para ir ampliando sus negocios. Porque contrario a lo que estaba pasando con TechSecure, que no necesariamente te está cobrando, lo que te está dando es acceso a la licencia, Subo estaba entrando en otras negociaciones y estaba teniendo contratos, algunos por el uso de la tecnología de ellos, pero en otros también te estaba vendiendo otras aplicaciones. Así que por ahí va la cosa. El referido a justicia termina en el FEI determina que ahí no había nada que hacer contra este Glory Mail Report, que ahí no se probaba nada. Seguimos felices de la vida en el 2020, que tú sabes que es 2020, año electoral. Yep. Vamos caminando de la vida felices y a final fíjate Jay, el último día del 2020, el 31 de diciembre, guess what? Se firma un contrato para Subo Technologies. Que ese es el contrato que nosotros ya habíamos adelantado en Cuarto Poder, pero en este caso era para establecer unos centros virtuales desde el Departamento de Estado. Uh-huh. Se da el contrato, todo perfecto. El último día de la administración de Wanda Vázquez, taca, lo firman. Subo es bien eficiente, le mete pepa, hace eso súper rápido, llega la próxima administración, plácata, el contrato está allí y la factura porque se habían hecho los servicios. Pero la administración de Pedro Pierluisi, en este caso desde el Departamento de Estado, que era Larry Selhammer, deciden que no, que ese contrato lo paralizan, no se le da un centavo a Subo, se envía ese contrato a la oficina de la Inspectora General. Lo importante del contrato de estos centros de servicios integrados es que es como en la cabeza, o sería como la zapata de mucho del trabajo que está haciendo TechSecure, pero en esta ocasión lo están haciendo desde el Departamento de Estado. Ese contrato, hay unos señalamientos muy serios de la oficina de la Inspectora General, el contrato ese se anula, no pasa nada, no se desembolsa nada, ese contrato era de unos 11.1 millones. Uh-huh. Fast forward un año después, y adivina qué, le dan el contrato a Subo en el Departamento de Estado. Uh-huh. En ese caso, por 5.6 millones. Uh-huh. Hacen supuestamente el trabajo y te tengo que decir que fuentes que han hablado con nosotros nos dicen que ese contrato era que la tecnología fue tan deficiente que ni siquiera se atrevieron a presentar ese portal, que sí existe, que hubo un intento de hacer una rueda de prensa y que hubo objeción para presentarlo porque se sabía que era una mala tecnología. Mientras todo eso está pasando, sigue la pelea entonces en el Departamento de Salud por conseguir este contrato. Con las fuentes que hemos hablado, lo que nos plantean es que cada vez que llegaba una persona, porque en el caso de tecnología se requiere de la aprobación de PRITS, cada vez que llegaba un nuevo jefe o jefa para PRITS y tenía algún reparo con que se diera este contrato a Subo, esa era una cabeza que volaba. Tenemos a Volkers, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. Esa fue una de las víctimas de Subo. Tenemos también, todos. No hemos tenido en realidad ningún jefe de PRITS confirmado. Y en todo lo que ha pasado, nos dicen las fuentes que ha habido una resistencia. Hay un debate sobre cómo se debe dar el contrato, Jay. Como este es un contrato donde tú estás pagando solamente una cantidad nominal y el dinero viene del cargo de transacción que cobra la empresa, estos contratos se están dando como servicios profesionales. Uh-huh. Eso hace que no haya, adivina qué. Subasta. Gracias. RFP. Cuéntame, ¿qué más tenemos en el tintero? Porque finalmente se dio el contrato. Exacto. La empresa TechSecure, que es la dueña de Renovaciones Online, tiene un contrato vigente con el Departamento de Salud hasta junio de 2024. Ahí es que empieza este último capítulo de esta saga que nos trae al momento actual. Empieza un proceso de negociación para que se firme un contrato nuevo. Hay diferentes versiones de que se pudo haber firmado un contrato, que no se firmó, que se firmó uno y después apareció un segundo, que se había una firma con una tinta que se borró. Lo concreto es que el contrato venció en junio de 2024 y no se da ningún otro contrato. Eso deja la puerta abierta entonces para que ya Subo Technologies pueda entrar con tranquilidad al gobierno, que es lo que pasa tan pronto llega la administración de Jennifer González. Se le ha planteado y se le preguntó al secretario de Salud, a Víctor Ramos,
si él da ese contrato porque estaba atado a su nombramiento. Él ha negado eso. Él ha dicho que cuando él llegó, como había unos señalamientos en contra de renovaciones online, había informes de la oficina de la Contralora y había informes de la oficina de la Inspectora General, que eso es lo que él utiliza para cambiar. Hay un debate grande sobre la base de datos. Y es que, como yo te explicaba, TechSecure genera su propia tecnología. Y ellos lo que están diciendo es, yo no tengo problema con la base de datos. Lo que pasa es que yo te voy a dar los datos crudos, porque la tecnología que te permite leer eso es mía. Ese es mi copyright. Y si tú me has estado copiando toda mi tecnología y no me quieres pagar, yo no tengo por qué dártela. Eso es lo que utiliza el Departamento de Salud y lo que en el gobierno se discutió, porque inicialmente cuando se hace el contrato en el 2014, era otro momento histórico, no había tanta comprensión quizás como hoy de la importancia de dónde están los datos. En este caso, el portal nuevo que se crea, la aplicación nueva, está alojada en el portal del departamento, que tú lo ves, se llama Salud Digital, pero está en el portal del gobierno. Es básicamente, ya es el mismo contrato, es exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta pelea, para que una empresa se quede con el bizcocho total de lo que son los contratos de tecnología, el viernes pasado, después que nosotros estábamos indagando y nosotros tenemos la carta, el Departamento de Salud le exige a TechSecure que apague el sistema. Le da una orden seca. A partir de hoy tú apagas y nos entregas el dinero que está pendiente, nos tienes que entregar la base de datos. Y están en toda esta conversación. Como eso se hace a la trágala, y nos dicen nuestras fuentes que se formó un salpa afuera en el Departamento de Salud, que empezaron a llegar personas porque hay un problema. El portal te permitía hacer todo tipo de transacciones. Estamos hablando de decenas y decenas de transacciones, cosas tan sencillas como un certificado de nacimiento, de matrimonio o de defunción, pero también los documentos que utilizan las farmacias, la libreta de medicamentos. Se crea toda esta crisis. Y estas son conjeturas mías. Eso pasa en la mañana, el viernes pasado. Por la tarde, a las 7 de la noche, llega el comunicado de prensa que esto está pasando, que no se asusten, que va a haber un lanzamiento el 1 de julio, pero mientras tanto hay un vacío tecnológico. O sea, y eventualmente, entonces, la página se prende ayer, pero ha tenido también problemas. El secretario de Salud ha planteado que el Departamento de Justicia va a demandar para obtener acceso a esa base de datos. En el caso de TechSecure, ellos han planteado que ellos han analizado la posibilidad de demandar porque están copiándole su tecnología. ¿Y cuál es el problema? Que en medio de este debate para quedarse con el bizcocho de lo que son los contratos de tecnología, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos y las ciudadanas, los médicos, los doctores, las personas que están teniendo situaciones, porque trámites esenciales como si alguien quiere casarse o quiere copia de su certificado de matrimonio o del certificado de nacimiento, pues va a tener o ha tenido dificultades en obtener esos documentos. Así que desde mayo 19-17, Subo Technologies tiene a su cargo entonces el portal del Departamento de Salud. Fuentes nos han dicho que el portal de Estado es malísimo, que por eso te comenté no se presentó en sociedad, y que el otro portal que él hizo también para el Departamento de Recursos Naturales no se utiliza porque no funciona. Lo que nos han dicho también que sus dueños tienen buenos amigos en el lado azul y en el lado rojo, y que eso es lo que hace entonces que haya todo este movimiento, y eso es lo que ha creado la imposibilidad de que se pueda confirmar una persona para que dirija PRITS, porque cada vez que surge esta preocupación, aprietan por un lado y por el otro, aprietan a los azules y a los rojos y no se logra un consenso, y eso es lo que tú has visto que hasta el día de hoy. Y mira qué interesante, Jay, adivina qué nombramiento se anunció hoy. El de PRITS. ¿No te llama la atención que una vez dan el contrato a Subo, tenemos secretario de salud, aunque él ha negado que eso esté atado, y hoy tengamos una designación a PRITS? No me llama la atención porque ya lo sabíamos, pero me hubiera llamado la atención si no fuera porque no lo sabíamos. O sea, nosotros sí sabíamos ya la información que estaba corriendo. Hemos hablado con personas que obviamente pues no van a estar dispuestas o no están dispuestas, no. Realmente nos han dicho que están esperando a ver si hace falta para entonces ir al aire.
hemos tenido conversaciones hace tiempo sobre todo esto. Sabemos desde hace mucho tiempo de la guerra de cabilderos que hay en el negocio de salud, en el Departamento de Salud. O sea, el asunto del secretario de Salud, o sea, todo el mundo sabe de la cercanía de ciertos contratistas con el presidente del Senado y con José Luis Dalmau. O sea, aquí sabemos de ¿verdad?, la estrecha relación que hay entre Tomás Rivera Chats y estos contratistas y estos otros contratistas con José Luis Dalmau. O sea que PRI y populares pues tienen unas relaciones muy, muy interesantes ahí. Y eso de nuevo, ¿verdad? Pues uno ve esas cosas y quien está a cargo ahora en Fortaleza de estas gestiones, pues presumo yo que, ¿verdad?, autorizó esto. La pregunta aquí es, la Junta de Control Fiscal creo que no tiene, en parte no va a tener injerencia mayor porque, de nuevo, no es un gasto diferente, básicamente el mismo contrato. Uh-huh. Así que, pues aquí no hay un asunto de la Junta de Control Fiscal per se. Así que en la práctica, pues veremos a ver si hubo aquí un acuerdo de tú me das y yo te doy, pero por otro lado, pues, o sea, derecho tiene el secretario de Salud. La cosa es que si de verdad hay una copia de ese copyright, pues tú puedes obviamente demandar y veremos a ver el descubrimiento de pruebas, etcétera. Veremos a ver qué hace la gente de TechSecure. Nosotros hemos intentado de que diferentes personas hablen para Reco, pero es un tema complicado. Y lo que vemos es lo mismo, Jay, una guerra total. Pues fíjate, yo te voy a decir algo. Para mí esto es uno de los contratos más sencillos del mundo. Si tú tienes un servicio de entrega de documentos, en este caso del gobierno, tecnológicamente, y la gente paga por el servicio, o sea, básicamente es crear un paywall de pago a través de PayPal o las tarjetas de crédito, o Shopify, la que sea. Eso es una página relativamente sencilla, digo relativamente sencilla, obviamente siempre que hay asuntos del gobierno hay unas complicaciones de seguridad y demás, pero es un trabajo que deja mucho dinero por no hacer tanto, porque una vez ese backend está corriendo, una vez esa tecnología está corriendo, ya, o sea, tú te vas para la playa con una con una piña colada, como dice Adolfo, y puedes estar generando ingresos pasivos por ahí para abajo, o sea, de millones y millones de dólares sin hacer absolutamente nada. O sea, estamos hablando de mucho dinero, 7, 8 millones de dólares básicamente. Bueno, Salud solamente, que te cobra la tarifa más bajita, estamos hablando 7 millones solamente allí. Imagínate la persona que tiene el control que tiene una página que te permite hacer todos esos trámites que se está cobrando un porcentaje de eso. Estamos hablando de millones. Y recuerda que estamos en el mundo de la tecnología. Quien controla la tecnología, controla todo. Y en este caso hay un asunto de transparencia, Jay. Están haciéndose estos contratos como servicios profesionales y no van a subasta. Y voy a decir esto, y yo sé que esta es la parte no cool, ¿verdad?, del cuento. De nuevo, el contrato no va a subasta, se da por servicios profesionales, o sea, se va directo, o sea, se coge, tú vas a dar este servicio, tú, o sea, literalmente, en este caso fue una selección del secretario, decir, tú eres quien va a darme el servicio, tú eres el que yo voy a pagar la tecnología a ti. Así que de nuevo, porque este tipo de cosas no va a contrato, no va a competencia, pues ahí es donde tú te das cuenta de verdad, y de nuevo, cuando una vez Cintia López Cabán, la compañera que usted estaba escuchando, hace las preguntas al secretario de Salud, de repente, justo antes de que nosotros publicáramos la historia este martes, filtran la información, van a otros medios, así logran que la información se diluya, y desde el viernes, pues básicamente estuvieron lanzando la información que sabían que íbamos a sacar este martes, y van a otros medios, y en esos otros medios pues diluyen la información y básicamente crean un impacto mucho menor de lo que hubiera logrado la historia y las implicaciones que había. Y eso pues es parte de las estrategias de esta administración, y pues Dios los bendiga, esos derechos tienen, pero ¿verdad? Y obviamente no estoy condenando a los otros medios. Obviamente los medios van a publicar la historia, y si tú tienes secretario de Salud con ese revolú encima, pues sin duda vas a publicar la historia. La cosa es, pues vean toda la estrategia que hay, y de nuevo, tanto el señor Figueroa como el señor, ¿cómo se llama el otro? Santiago, uh-huh. Con mucho gusto están invitados a venir donde nosotros. Camacho y Santiago. Mismo, Félix Camacho y Pedro Santiago. Con mucho gusto están más que invitados a hablar con nosotros, ¿verdad? A través de la firma de cabilderos que han usado en este proceso. Igualmente, con más que mucho gusto, queremos escuchar su perspectiva sobre este asunto.
Las alegaciones que se están haciendo de que es un buen o mal servicio, honestamente yo no lo he usado, así que mi experiencia es ninguna de si es un buen o mal servicio. Sí ha venido gente a decirnos que no funciona o que es un servicio deficiente o que es verdad no el mejor, pero pues de nuevo, eso es un asunto de percepción. Y un asunto también es que se habla de transparencia, de proceso justo. En este caso, los dueños de TechSecure han intentado procurar una reunión con el secretario de Salud. Él habla que esto es toda una novela que se lo ha inventado la gente de TechSecure, pero para mí este contrato y este manejo lo que te delata es la forma en que se hacen negocios en el gobierno. Y lo triste es que al final del camino las personas que pagan las consecuencias de esto somos nosotras las personas que estamos utilizando estas tecnologías. Porque a fin de cuentas son las personas... A mí me llamaron el viernes, por ejemplo, personas diciéndome, mira, estoy aquí en la farmacia y aquí hay toda una conversación porque cómo se van a manejar por ejemplo, los medicamentos. Así que sí se crea un caos en función de intereses económicos que nada tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía, que debe ser como el objetivo del gobierno, más allá de que una u otra persona se pueda lucrar. Bueno, ahí están los datos. Con mucho gusto nos pueden hacer ¿verdad? Llegar sus posiciones y estamos más que disponibles para escuchar sus perspectivas. Y el señor secretario de Salud igualmente, no pretendo que me dé la entrevista a mí porque ya sé que hay instrucciones directas de que no lo haga, pero pues está Cintia López Cabán, que la próxima no tenga que ser una cañona interceptación, o sea, puede ser una entrevista a fondo en vez de irse donde Lúgaro o en vez de irse donde Lenín a contestar en medios o donde Mili Méndez a contestar, ¿verdad?, sobre estos asuntos, puede venir donde Cintia López Cabán, con mucho gusto. O sea, nosotros fuimos los que sacamos la historia, nosotros fuimos los que le hicimos las preguntas originales de todo esto, y se iba a contestarle a todo el mundo, menos al programa que sacó la información, obtuvo la información. Así que nada, de nuevo, los datos son los datos. Muchas gracias, Cintia, como siempre.